Detenido desde hace pues apenas unas semanas, Uriel N., el ex fiscal de Morelos, podría estar camino a la liberación. Empiezan a moverse las influencias del PRIAN, pues no puede ser de otra manera, que hubo una situación que no se tomó en cuenta. Ya se aclaró todo eso, que tenía un amparo, que tenía fuero, que tenía protección. Electo nombrado por Graco Ramírez, ex gobernador de Morelos, y luego que pues en vivo con López Dóriga dio a conocer su propia detención. Uriel N. está señalado por la obstrucción de la justicia e intervención en un feminicidio y diferentes causas más que se le achacan. Son delitos del fuero común, no son del fuero federal, pero eso parece que no es suficiente. Ya se empezaron a mover con la finalidad de sacarlo y ¿ante quién cree que van? Pues desde luego que las indicaciones serían precisamente de Norma Piña, que hace poco sacó a su comadre, la jueza federal de Veracruz, Angélica Sánchez. La sacó porque la iba a ir estaba en la Ciudad de México cuando iba a reunirse con ella en el momento de su detención, y eso no iba a quedar así. La tenía que sacar sí o sí, y la sacó. Nadie o pocos hemos hablado del tema, temas que están en el candelero. No deben ser invisibles este tipo de temas. Ahí tiene usted a la inefable ministra presidenta de la Suprema Corte, que habría dado la indicación para que empezaran a moverse todos los recursos a fin de sacar de la cárcel a Uriel N., el ex fiscal de Morelos. ¿Cómo podría suceder esto si tiene delitos en su contra? Ahí tiene al pleno de las ministras y ministros, la mayoría prianistas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucede? Aquí le doy a conocer la información. Este es Gelacio Pérez Dayán. Fíjese, el Congreso de Morelos ya empezó a moverse. El Congreso de Morelos va a la Corte. Pues a la Corte, ¿dónde más tendrían posibilidades de liberar a Uriel N.? Por violación a soberanía tras la detención del fiscal Uriel Carmona. La controversia constitucional fue presentada por el Congreso de Morelos ante la Suprema Corte. Considera que se violó la soberanía y autonomía porque lo detuvieron. El Congreso de Morelos interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional al considerar que se violó su soberanía y autonomía tras la detención del fiscal Uriel Carmona Gándara, preso en el reclusorio norte. El diputado panista Francisco Sánchez Zavala, presidente de la mesa directiva del Congreso morelense, presentó la impugnación contra la Fiscalía General de la República, contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, contra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y el gobernador morenista del Estado, Cuauhtémoc Blanco. La Subsecretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal turnó el expediente con el número 403-2023 al ministro Arturo Saldívar, quien elaborará un proyecto de resolución que será analizado en el Pleno. Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional que hace valer quien se ostenta como presidente de la mesa directiva de la 55 legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en contra de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así se presentó la controversia constitucional. Hay un antecedente largo de este fiscal que nombró Graco Ramírez. Los enfrentamientos del fiscal de Morelos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum y otros morenistas. Esto es parte de la historia que se tiene. Uriel Carmona acusó a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador de estar detrás de su detención para quitarlo del camino y proteger al gobernador Cuauhtémoc Blanco. El fiscal es señalado de obstrucción de la justicia en el feminicidio de la joven Ariadna Fernández. Los enfrentamientos del fiscal de Morelos con Sheinbaum y otros morenistas. Se tiene que defender, ¿no? De alguna manera. Ahora, ¿el PRIAN se tenía que preocupar por él? Pues sí, porque entraron en conflicto las fuerzas políticas del mismo estado de Morelos cuando se conoció su detención. El arresto de Uriel Carmona
que puso en alerta al candidato de la oposición Morelos. Se trata del panista José Luis Urioestegui de Cuernavaca, aliado de Graco Ramírez y Marco Adame, el impacto en la campaña de Xóchitl Gálvez. Bueno, son prianistas y entre ellos se tienen que cuidar. ¿Qué fue lo que pasó en Morelos? ¿Cómo se movió esto? La detención de Uriel Carmona concitó un moderado apoyo entre la clase política, pese a quien se trataba del operador más efectivo de la oposición para detener al gobernador Cuauhtémoc Blanco y acaso darles una oportunidad de volver a la gubernatura. Entre quienes manifestaron de apoyo se encuentra el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urioestegui, quien el día de la detención del fiscal de Morelos por obstrucción de la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda, realizó varias llamadas en auxilio de Carmona. Incluso ese día emitió un boletín cuyo título es revelador. Respalda José Luis Urioestegui Salgado acciones de seguridad regional entre Morelos y Estado de México. Pero todo intento por hacer efectivo el fuero constitucional del fiscal de Morelos fracasó. Ya lo había en su momento dado a conocer las propias autoridades que tenían ciertas limitantes porque habrían señalado desde el mismo máximo tribunal, como le llaman a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no podían detenerlo porque él tenía fuero. No, pues, el fuero son funcionarios federales. Así como lo hizo con el diputado panista Christian von Roerich, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, consiguió meter al reclusorio sur al jefe político de la oposición en Morelos. Más tarde se supo que precisamente Urioestegui Salgado, a quien Carmona encargó de espiar a Claudia Sheinbaum durante los recorridos de la corcholata en Cuernavaca. Además, el alcalde José Luis Urioestegui era el gallo de Va por México para la gubernatura en 2024. A pesar de su pésima relación con los exgobernadores Marco Adame del PAN y Graco Ramírez del PRD, Xochilovers y operadores de Claudio X González en el estado. Desde luego, en el One Room de Xóchitl Gálvez ya hacen las cuentas para postular a un candidato emergente en caso de Urioestegui sea abiertamente involucrado en la carpeta de investigación de Carmona o incluso sea objeto de su propio caso, hechos ahí amontonados o archivados en la Fiscalía de Morelos, como el caso del suicidio de una de sus asesoras de nombre Erika en marzo pasado. Es decir, traen bastante ruido estos personajes del PRIAN allá en Morelos y bajo el criterio de los, en este caso, pues ya del Congreso morelense, pues dicen que lo pueden sacar y para eso tienen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo de la ministra presidenta que ve en pantalla, es prácticamente una burla, ¿no? La señora ministra presidenta Norma Piña, pues no solamente tienen el caso de la esposa de Genarillo, ¿no? Linda Cristina Pereira, también tiene entre sus otros temas haber liberado las cuentas no solo de Linda Cristina Pereira, sino de otros personajes ligados al caso de García Luna. Fue la que logró liberar totalmente a la hoy posible aspirante a un cargo de elección popular, Rosario Robles Berlanga. Luego encarcelaron a la jueza, bueno, es el caso Cabeza de Vaca también está dentro de sus negocios o dentro de sus resoluciones que ha movido desde allá, desde ese tribunal del país. Por eso están tan llenos están totalmente desacreditados, pero pues no les interesa nada. Ahora van por sacar a Uriel Carmona del reclusorio norte, donde se encuentra detenido, y el Congreso de Morelos, es decir, diputadas y diputados del Congreso de Morelos, iniciaron un procedimiento de inconformidad. Es una controversia constitucional la que mueven con la finalidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dé la razón. Para empezar, está difícil porque una de las personas a las cuales un ministro al que se le encargó analizar el caso, es precisamente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ex ministro presidente de la Suprema Corte. Esa jugada es con la intención de que Arturo Saldívar posiblemente determine que se siguieron todos los cauces legales, pero luego en el mayoriteo propio de la ministra
Norma Piña, obviamente con Pérez Dayán, con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con Lainez Potisek, con Margarita Ríos Farjat, con Juan Luis González Alcántara Carrancá y demás integrantes de esta Suprema Corte de Injusticia de la Nación, pues podría sacarlo de la cárcel. Se está enfrentando a una situación bastante difícil. El presidente apenas hace unas horas, hoy en la conferencia de prensa matutina, exhibió cómo trabajan los jueces, al menos uno de los jueces, el juez que le dio que validó a Xochitl Gálvez para que no fuera nombrada en la mañanera, pero no quedó ahí. También ordenó que no se dieran a conocer sus cuentas, y eso ya es entorpecer la labor de la justicia. La Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más allá de otros hechos que se dieron a conocer vergonzantes. Son hechos vergonzosos para un juez y quedó expuesto. Con estas exposiciones, el caso más reciente es el de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, que pues sí fue detenida, luego lograron que le dieran la libertad domiciliaria, es decir, desde su casita para que nadie la moleste, para que esté tranquila, y luego hicieron los movimientos para que otro juez dejara sin efectos todas las denuncias en su contra. A pesar de que eran temas bastante delicados, pues salió libre. La comadre, es la comadrota de Norma Piña, y salió libre. Entonces quiere decir que Uriel Carmona también podría encontrar la libertad. Pues mire, ya se presentó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quedaría libre? Pues usted va a decir, posiblemente sí, posiblemente no, pero ya se movieron. ¿Cuál fue la instrucción? Que se mueva el Congreso local, el Congreso local de Morelos, y luego le van a dar tiempo a que se nos olvide por qué está detenido el ex fiscal de Morelos. Y luego, ¿qué sigue? Pues mire, 2-3 meses, ni siquiera es mucho, y luego vendría una decisión del propio máximo tribunal, que es la Suprema Corte, y entonces lo dejarían libre. Es una jugada cantada. ¿Cómo le hacen? Bueno, el modus operandi es que recurren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, ni siquiera fueron los abogados de Uriel Carmona. Los abogados no se han movido en ese aspecto. En este caso es el Congreso local. Diputados panistas, sobre todo, para proteger al ex fiscal de Morelos. Promueven una controversia constitucional y luego ahí la dejan. Pasan, 1 o 2 meses, según miden ellos el impacto social, que la gente no está atenta a estas situaciones, y luego empiezan a mover. No, pues sí, es cierto, no hay elementos para que lo tengan detenido. Así, de ese vuelo, así lo han hecho. El caso Rosario Robles se llevó algunos meses porque era más calientito. La maestra de la estafa salió prácticamente inmaculada. Ahora, doña Rosario. Y para que se le olvide a la gente, para que se le olvide al pueblo. Esa es la jugada con este fiscal, ex fiscal de Morelos, pues que se le olvide a la gente que está involucrado en temas bastante difíciles. Y seguramente van a sacar a relucir el fuero constitucional, que tendríamos que revisar qué es el fuero y hasta dónde llega y a quién puede proteger y a quién no. De otra manera, bueno, pues lo dan por bueno y se acabó. ¡Qué facilote! Así de ese tamaño son las acciones de la ministra Norma Piña en casos que le interesan. Ahora, ¿cuánto billete se mueve ahí? Ni una idea pudiéramos tener, porque no es una cuestión de leyes, es una cuestión de voluntades y de facciones y de mucho dinero. Pues Uriel Carmona ya empieza a sentir que su protectora, en este caso, tendría que ser la ministra presidenta a través de alguno de sus ministros. Son como una banda, ¡Qué barbaridad! Amigas, amigos, yo regreso con más información.